socioambientales. Pusimos atención a ese foco porque también es una temática que nos desafía, lo impulsamos en la segunda edición y en esta tercera esperamos tener un montón de propuestas más que vayan de estas temáticas. Así que bueno, no quiero robar tanto el tiempo, ya seguramente Gaby, el equipo de Potenciar, les va a dar la inversión que amerita a los profes que vamos a tener hoy de gran calidad y especialistas en la temática. Pero bueno, de mi lado no quería dejar de incentivarlos a que postulen proyectos. La convocatoria, es decir, si bien está, arranca y se abre la semana que viene, así que bueno, muy entusiasmados desde este lado en poder acompañarlos con las iniciativas. Así que bueno, mucha suerte y nos vemos en la próxima. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Aquí veo muchas caritas conocidas. Muchas gracias por sumarse y por volver a confiar en nuestra propuesta. Para los que no se están sumando por primera vez, este es un espacio destinado al fortalecimiento de organizaciones sociales de Santa Cruz y de Mendoza. Estamos en el último encuentro de un ciclo de capacitación que arrancamos en septiembre. Nada, y hoy es un encuentro muy especial, inédito en el marco del programa, que busca fortalecer, brindar herramientas a organizaciones sociales para que puedan tener más impacto en sus territorios. Hoy están invitados Gonzalo del Castillo, que es director del Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales y también fundador del Club de Roma. Ya él les contará qué significa esto, es un referente ambiental. Cualquier pregunta que tengan en relación a sus proyectos, siéntense más que cómodos en consultarle. Y luego se va a sumar Juan Pablo Luna, que es referente en innovación y en el desarrollo de emprendimientos, ¿no?, productivos. Bueno, Gonzalo, no te quito más tiempo, adelante. Gracias por estar a todos, ¿eh? Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Ya le hice personalmente el agradecimiento a Gaby, a Edilmar y a todo el equipo de Potenciar por la invitación a poder compartir con ustedes estos minutos por delante. Así que antes de arrancar formalmente con la presentación, voy a compartir y me confirman si se ve la pantalla correctamente. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Sí, ¿Gaby? sí, se ve Sí, se perfecto. ve bien. Bueno, perfecto. Tengo una pequeña dificultad que es cuando ni bien proyecto ya los dejo de ver, así que siéntanse completamente libres de interrumpirme y hablarme porque no voy a poder ver más que la presentación mientras se les voy compartiendo. Y les voy a contar un poquito cómo va a ser la dinámica de la media hora que tenemos por delante, considerando como primer, digamos, punto inicial para que guíe todo el resto de la presentación, que un tema que hablamos con Gaby y el equipo de Potenciar, que es que en realidad, desde mi perspectiva particular, es muy difícil hablar de proyectos socioambientales sin vincularlo con todas las otras variables y todos los otros proyectos que están trabajando ustedes, fundamentalmente con los socios productivos o con los educativos o con cualquier tipo de proyecto, creo, es lo que voy a tratar de justificar, digamos, a lo largo de la próxima media hora, que en realidad ese es uno de los problemas más grandes que tenemos y que tenemos que superar. Empezar a dejar de pensar tanto las actividades humanas como los proyectos socioproductivos que hagamos como compartimentos estancos. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es nuestra incapacidad de abordar cualquier tipo de acción humana desde una mirada sistémica, que interrelacione todos los factores. Y con la cuestión netamente ambiental, quizás es el más emblemático de todos los ámbitos donde tenemos que sí o sí pensar de un modo sistémico, y lo que vamos a tratar de hacer durante la próxima media hora es justificar eso. Les voy a compartir algunos datos duros, algunos, paraguas grandes con datos estadísticos, informes científicos y demás, que voy a tratar que no sean, digamos, muy aburridos desde el punto de vista netamente técnico, y al mismo tiempo que sea fácil de comprender para personas por ahí que no están involucradas en la temática. Así que si llega a ser el caso que escuchan algún concepto o alguna palabra o alguna idea que les voy a compartir ahora que no se entienda del todo, interrúmpanme y en base a eso vamos profundizando en lo que se necesita. Lo primero que quería destacar es que de los tres grandes ejes que vamos a trabajar, que son los tres grandes ejes que cruzan transversalmente la temática socioambiental dentro de la convocatoria de Potenciar, van a estar vinculados a lo que las Naciones Unidas nos dicen son los tres grandes problemas que enfrenta la sociedad global en su conjunto hoy en día. Y esos tres grandes problemas, cuando pensamos en temáticas ambientales, están vinculadas a la cuestión de la pérdida de biodiversidad, ya lo vamos a ver en detalle, a la cuestión de la contaminación y el uso de recursos, fundamentalmente los no renovables, y
En tercer lugar, y quizás el más emblemático de todos, el problema de la crisis climática, que es el cambio climático. Estos tres grandes ejes hoy en día están poniendo en jaque realmente y en forma sistémica el funcionamiento del planeta Tierra y de las sociedades humanas tal y como la conocemos. Ahora, cuando uno lo plantea así, es como demasiado, digamos, en el aire, y está bueno empezar a ver cuáles son los datos que la ciencia y todo el conocimiento científico durante los últimos 70, 80 años ha alumbrado y nos permite decir que el escenario que estamos enfrentando es tan crítico como lo estoy diciendo porque está fundado ni más ni menos que en lo más duro del conocimiento científico. Entonces ahí decía Gaby que yo además soy de una organización que se llama el Club de Roma, así que les voy a empezar con uno de estos informes que están viendo aquí. Tres son los vinculados al cambio climático, el de arriba, que es el informe del IPCC, el panorama de los recursos, que es el vinculado a la contaminación y disponibilidad de recursos, y el tercero, que es el informe IPBES, que está vinculado a la pérdida de biodiversidad. Pero antes de esto, yo les quiero mencionar este informe que ven aquí arriba, que se llama Los límites del crecimiento, que es el informe de referencia de la organización que me toca coordinar en Argentina, que es justamente el Club de Roma. ¿Y por qué es un informe de referencia y ha marcado un antes y un después en lo que hace a la cuestión ambiental? Bueno, básicamente porque en los años 70, puntualmente en el año 72, el Club de Roma trabajó junto a un instituto tecnológico muy conocido a nivel mundial, que se llama el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la elaboración de la primera, digamos, gran modelación planetaria de los impactos del hombre sobre los entornos naturales. ¿Y qué hizo para estudiar eso? Bueno, básicamente proyectó a partir del año 1972 en adelante diferentes escenarios posibles que podían tener las sociedades humanas dependiendo algunas acciones o algunas estrategias que definieran esas sociedades humanas en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron? Fue poner una serie de datos en un mega ordenador de ese momento, utilizando una dinámica que se llama dinámica de sistemas, y lo que hicieron fue ver cómo esos factores, digamos, se interrelacionaban entre sí, tomando como base algunas hipótesis definidas por ellos. Por ejemplo, una de las hipótesis era decir, ¿qué pasa si todo sigue de 1972 al 2100, tal y como venía siendo hasta el año 1972? Es decir, si el crecimiento de la población mundial sigue los mismos parámetros que seguía hasta 1972, si el crecimiento de la producción de bienes industriales sigue con las mismas tendencias, si las tendencias vinculadas al consumo de recursos siguen con las mismas tendencias que se dieron entre 1940 y 1972, proyectado al adelante. Y la conclusión de diferentes escenarios que analizó el Club de Roma es que lo que iba a suceder es que si las sociedades humanas seguían haciendo las cosas como lo venían haciendo hasta 1972, lo que íbamos a encontrar iba a ser un límite en la disponibilidad de recursos naturales y al mismo tiempo en la capacidad del sistema planetario de sostener el funcionamiento de las sociedades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que dice, bueno, si nosotros seguimos cosificando la naturaleza, emitiendo gases contaminantes, generando basurales a cielo abierto, transformando el uso del suelo para producir alimentos y demás, como lo veníamos haciendo en 1972, muy probablemente en torno al año 2020, es decir, la década que estamos atravesando ahora, nos vamos a encontrar con que lo que en los límites del crecimiento en este informe se llama los límites planetarios, que es ni más ni menos que toparnos con la finitud de los recursos que hay disponibles en el planeta Tierra. ¿Y qué dice el informe de los límites de crecimiento? Es que una vez que se alcance en ese punto, era muy probable que empecemos a ver cambios muy drásticos en el sistema planetario que hicieran muy difícil, si no imposible, sostener el bienestar humano. ¿Qué quiere decir esto? Que a menudo se habla hoy en día, que íbamos a encontrar un posible escenario de colapso. ¿Por qué? Porque el sistema planetario no iba a poder alojar el crecimiento poblacional y el nivel de consumo de recursos. Hace el año pasado se actualizaron los datos. Todas estas proyecciones que les digo que se hicieron en el año 1972 se hicieron en base a los datos disponibles en esa época. Bueno, el año pasado se actualizaron los datos tomando todos los últimos datos históricos de 1972 al 2020. ¿Y qué conclusión se llega? Bueno, que efectivamente las proyecciones del cambio de los límites del crecimiento efectivamente tenían razón. Es decir, estamos cruzando los límites planetarios. La lógica máxima del informe de los límites del crecimiento se basa sobre una idea muy sencilla, que es que el planeta, por definición, nuestro planeta Tierra, por definición, es finito. Es decir, más allá de que nosotros podamos proyectar un crecimiento económico de determinado modo, si nosotros no tenemos en cuenta que la disponibilidad de recursos en el planeta es finito, indefectiblemente vamos a toparnos con esos límites. Bueno, yo les voy a leer un apartado. Yo les decía que en los límites del crecimiento se analizaron diferentes escenarios, puntualmente hubo 12 escenarios. En 11 de esos 12 escenarios
las proyecciones del modelo matemático decían que íbamos a encontrar esos límites. Solamente uno plantea la posibilidad de garantizar un crecimiento sostenido, o mejor dicho, una sostenibilidad del sistema a lo largo del tiempo. Ese escenario lo que planteaba era cambios muy drásticos, por ejemplo, vinculados al crecimiento poblacional, vinculado a cómo consumimos y producimos recursos y varias otras cosas más. Pero en el resto de los escenarios, digamos, la proyección que daba el modelo es que íbamos a encontrar estos límites. Y yo les voy a leer una de las principales conclusiones del informe y después vamos a adentrarnos un poquito más. Dice, el conjunto de futuros posibles abarca una gran variedad de trayectorias. Puede haber un colapso súbito, también es posible que haya una transición suave a la sostenibilidad, pero los futuros posibles no incluyen un crecimiento indefinido del caudal de productos físicos en ninguno de los casos. Esta opción no es posible en un planeta finito. Las únicas opciones reales consisten en rebajar los caudales productivos que sostienen las actividades humanas a niveles sostenibles mediante una decisión consciente, tecnológica y organización humana, o en dejar que la naturaleza fuerce la decisión a través de la escasez de alimentos, de energía o de materiales, o bien mediante un deterioro creciente del medio ambiente. Lo que está diciendo los límites del crecimiento es que nosotros, las sociedades humanas, tenemos la posibilidad de tomar y de definir modelos de crecimiento que vayan en armonía con el funcionamiento del sistema planetario. Pero que si no lo hacemos nosotros ex profeso, es decir, si no tomamos esas decisiones en forma colectiva y consciente, la naturaleza va a imponer esos cambios porque básicamente va a dejar de funcionar de modo tal de que las sociedades humanas sigan haciendo las cosas como lo venían haciendo. Y esto es ni más ni menos que lo que estamos viendo hoy en día. Fíjense que la otra cuestión que se ve en las proyecciones del límite de crecimiento es que durante 50 años, que fueron los últimos 50 años, van a ver que muchos indicadores van a, según el mismo modelo de los límites de crecimiento, van a crecer. Se planteó en 1972 que iban a crecer. Iba a crecer el aumento de la población, iba a crecer la disponibilidad de bienes industriales, iba a crecer la disponibilidad de alimentos. Pero fíjense que dice que a partir del 2020 en adelante, eso iba a empezar a decaer. Entonces, al plantearse esto en el año 1972 y decir, che, miren que el escenario que estamos enfrentando a futuro es bastante oscuro, el concierto de los decisores políticos a nivel mundial les dijeron, mirá, si vemos los datos duros, lo cierto es que el crecimiento poblacional va a seguir andando, que el desarrollo económico va a seguir creciendo, que la capacidad de satisfacer necesidades materiales vinculadas a tecnología, salud, educación y demás, va a seguir creciendo. Y efectivamente, cuando vemos los datos duros durante los últimos 50 años, nos damos cuenta que es cierto. Eso fue lo que sucedió en los últimos 50 años. Fíjense, al margen izquierdo de la pantalla se ve cómo muchísimos indicadores asociados directamente, digamos, al bienestar humano tuvieron un crecimiento exponencial como nunca antes en la historia de la humanidad. Este proceso, que data, digamos, de 1950 en adelante, post Segunda Guerra Mundial, se conoce como la gran aceleración. Fíjense, por ejemplo, que la población mundial más que se triplicó. El PBI real más que se quintuplicó. La inversión extranjera directa o cualquiera de los otros indicadores, uso de agua, producción de alimentos, población urbana, uso de energía primaria, un montón de indicadores que están directamente asociados a, digamos, el bienestar y la riqueza de las sociedades humanas, dieron tremendamente bien durante los últimos 50 años. A tal modo dieron bien que cuando el Club de Roma advirtió que el sistema en su conjunto era insostenible, las grandes personas que estaban detrás de estos datos decían, no, mira, te estás equivocando porque los datos están muy bien. Y efectivamente dieron bien. Pero si se fijan, tenían una contracara que estaba invisibilizada, ocultada, que tiene que ver básicamente con toda la asociación directa que estos indicadores netamente positivos tuvieron y tienen sobre los indicadores que se conocen como los indicadores del sistema de la Tierra, que son básicamente los indicadores vinculados al funcionamiento del sistema planetario en su conjunto, de la biosfera y las otras esferas que forman el sistema planetario. Entonces, fíjense que el crecimiento poblacional, el crecimiento del consumo de autos, el crecimiento de lo que quieran, tuvo como contracara el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el crecimiento del ozono estratosférico, el crecimiento de la temperatura a nivel superficial de la Tierra, el crecimiento de lo que quieran, e inversamente proporcional pueden ver, por ejemplo, que fue inversamente proporcional a la disponibilidad de mantos vegetales, de cobertura boscosa, de hielos en las altas cumbres y varias cosas, pero a la inversa. Es decir, todo esto que fue muy positivo tuvo como contracara todo esto que fue muy negativo, pero que a la luz de los indicadores positivos en términos económicos quedó invisibilizado. Hasta que nos topamos con la actualidad, un escenario climático y ambiental y vinculado a la biodiversidad que ya vamos a ver, que como todos imagino saben, es cuanto menos peligroso.
Entonces, consciente de todo esto, las Naciones Unidas planteó diferentes lineamientos de acción y yo quiero hacer una pequeña crítica de la forma en la que se plantean los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a ver si podemos compartir o no. A sabiendas, como le digo, que hay un montón de factores que hay que analizar para pensar un desarrollo sostenible, las Naciones Unidas planteó los objetivos de desarrollo sostenible, que básicamente plantea 17 objetivos y dice todas las sociedades humanas tenemos que encaminarnos a cumplir estos objetivos. Garantizar, por ejemplo, el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar para toda la población, acceso a la educación de calidad y muchos otros factores. Y entre los que hace a los factores netamente ambientales, por ejemplo, dicen tenemos que garantizar una acción climática ambiciosa que logre evitar el aumento de la temperatura por arriba de 1,5 grados centígrados, garantizar la vida de los ecosistemas y varias cosas más. Por lo general, las Naciones Unidas plantea que eso tiene que dar en forma, digamos, armónica. Todos los objetivos se tienen que cumplir. Pero no pone un orden de prioridad sobre estos objetivos, sino que dice que tenemos que alcanzarlos todos igual. Cosa que a priori está bien, pero lo cierto es que cuando uno se pone a analizar desde un punto de vista, digamos, de condiciones necesarias o condiciones de posibilidad, se van a dar cuenta que algunos de estos indicadores son necesariamente más importantes que los otros porque, como les digo, son condición de posibilidad de los otros. Y esta es mi crítica fundamental a los objetivos de desarrollo sostenible y por el cual yo creo tenemos que reperfilar, digamos, la forma en la que pensamos estos objetivos, poniendo en el centro y en el foco principal en tratar de salvaguardar los objetivos que están vinculados a las cuestiones ambientales. Se los voy a poner de otro modo. Fíjense, si vemos cómo ha mejorado, digamos, la performance de las sociedades humanas en algunos objetivos de desarrollo sostenible en comparación de los otros, nos vamos a dar cuenta que en algunos hemos dado avances muy significativos. Por ejemplo, poner fin a la pobreza, poner fin a la muerte evitables de niños menores de 5 años, garantizar el acceso universal al agua, garantizar el acceso universal a los servicios de energía, otros indicadores vinculados, por ejemplo, a la educación universal. En muchos de esos indicadores, si se fijan, hemos evolucionado. No estamos cerca de cumplir 100% los objetivos, pero sí hemos dado avances significativos. En otros indicadores, como por ejemplo los vinculados a limitar el calentamiento del planeta. ¿Esos Sí, son promedios globales? Porque no creo que todos los países hayan avanzado en el mismo sentido. exactamente, son promedios globales. Ah, Eso, gracias. exactamente. Sí, tenés diferentes países que han tenido avances disímiles en diferentes puntos. Pero es un pantallazo general a lo que pasa a nivel global. Y de hecho ya está desactualizado esto porque con lo que ha sucedido durante el último año 2023 se ha cambiado pegando negativamente sobre algunos de los indicadores de desarrollo humano, vinculado a la pandemia, vinculado a los efectos del cambio climático y las crisis, digamos, las diversas catástrofes ambientales que estamos enfrentando. Pero volviendo al tema, fíjense que si se fijan netamente sobre los indicadores o los objetivos vinculados a las cuestiones ambientales, van a ver que estamos yendo en posición opuesta a los objetivos. Básicamente, el objetivo por antonomasia que todos deberíamos estar de acuerdo en tratar de limitar es el del calentamiento global. Bueno, esto, en este año particular, donde ya superamos el límite de 1,5 grados centígrados, estamos en franca oposición. Y lo mismo vinculados a la reducción de la contaminación marina o el deterioro de la vida en los ecosistemas. Entonces, y acá vuelvo a poner foco sobre esto, cuando uno plantea y pone el foco sobre la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible, el modelo en general dice, es cierto que estamos actuando o estamos, digamos, procediendo relativamente mal en los objetivos vinculados a las cuestiones ambientales, pero en los objetivos netamente vinculados al bienestar humano estamos evolucionando, estamos yendo mejor. ¿Cuál es el problema de fondo de esto? Bueno, básicamente que, como les decía anteriormente, hay algunos objetivos que son condición de posibilidad de otros. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, básicamente los objetivos que están asociados a la salvaguarda de la biosfera. ¿Por qué? Porque no hay forma posible de pensar una sociedad equilibrada o un desarrollo económico sin un, digamos, funcionamiento armónico de lo que son condiciones de posibilidad de esa economía y esa sociedad, que es ni más ni menos que el funcionamiento de los ecosistemas. Acá hay una cuestión de una crítica muy, muy profunda, digamos, al modelo económico en sí mismo, que hay algunas líneas de pensamiento que ya lo plantean, como por ejemplo la economía ecológica. Que la economía ecológica lo que dice es que en realidad todo el modelo económico no se puede fundar sobre la economía financiera ni la economía real de transferencia de bienes y servicios, sino que fundamentalmente tiene que analizar lo que los economistas ecológicos dicen es la economía real. ¿Qué es la economía real? Bueno, la economía de servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza. Básicamente porque vos no podés producir pan si no tenés trigo. No podés mantener una ciudad si no tenés suministro de agua.
ni podés garantizar una economía estable si no podés producir alimentos, porque las condiciones climáticas te inhabilitan transformar, digamos, los nutrientes del suelo en alimentos consumibles. Entonces, acá hay una primera inconsistencia casi de corte netamente racional, que es que nuestro modelo no entiende que si vos no salvaguardás los objetivos vinculados a la biosfera, estos objetivos, por más de que en el corto plazo te den relativamente bien, te van a dar muy mal en el mediano y largo plazo, pero muy mal. Que esto es lo que planteó los límites del crecimiento y es ni más ni menos lo que está planteando hoy en día la ciencia en su conjunto. Y acá voy a hacer una mención muy fuerte: el 99.8% del mundo científico dice que el cambio climático es indefectiblemente ocasionado por las acciones humanas, tiene origen antrópico. Por más de que haya algún trasnochado que trate de negar esto y diga que en realidad se da causas naturales, lo cierto es que todo el concierto científico a nivel global ya no discute esto. Digo, no podemos tener el nivel de retroceso de volver a discutir cosas que son tan obvias como la ley de la gravedad. Bueno, acompañado con esto hay varios otros reportes e informes que alumbran sobre el nivel crítico que está enfrentando el sistema planetario sobre diferentes aristas. Uno de esos, de los últimos reportes, digamos, que complementa lo que hizo el Club de Roma y que complementa varios de otros informes que han surgido en los últimos años, es el trabajo que está haciendo el Potsdam Institute, que es un instituto alemán que básicamente identificó nuevos límites planetarios y trató de analizar qué tan mal estábamos actuando las sociedades humanas vinculado a estos límites planetarios. Es decir, si estábamos dentro o fuera de los límites planetarios de estos 9 ejes que ahora les voy a mencionar, que de algún modo permiten la estabilidad del sistema planetario. ¿Y cuáles son esos límites y cómo estábamos? Bueno, el año 2009 se planteó el primer, digamos, framework, el primer análisis inicial de esta metodología. Y se plantearon 9 límites. Esos límites estaban vinculados, por ejemplo, al cambio climático, vinculado, por ejemplo, a la integridad de la biosfera, vinculado, por ejemplo, al funcionamiento del agua dulce, vinculados a la acidificación de los océanos, y varios otros ejes que no vienen al cuento que veamos en detalle. Pero lo que sí es relevante es que cuando se hizo ese primer corrimiento y ese análisis a nivel global, se identificó en el año 2009 que las sociedades humanas ya habían pasado 3 de estos límites. Uno vinculado al cambio climático, el otro vinculado a la integridad de la biosfera y el tercero vinculado a uno de los dos, flujos biogeoquímicos que están vinculados al uso de, digamos, nitrógeno para producir alimentos. Está vinculado a la producción básicamente agroindustrial tal y como la conocemos hoy en día. En el resto de los límites que plantea el Potsdam Institute estábamos relativamente dentro de los márgenes aceptables. Ya cuando se hizo la segunda actualización en el año 2015, fíjense que pasamos de 3 límites sobrepasados a 4. Y para la última actualización que se hizo este año, fíjense que nos está marcando que en 6 de los 9 límites ya hemos sobrepasado los umbrales que permiten que el sistema planetario funcione de modo adecuado. Y vamos a darnos cuenta que varios de estos límites, por ejemplo, el vinculado a novel entities, que son las nuevas entidades, que es un tema súper interesante porque estas nuevas entidades están asociadas a producciones netamente humanas. Es decir, un montón de productos que la naturaleza no conoció en sus 4.500 millones de años de evolución, como por ejemplo componentes químicos que usamos para diferentes usos, ya sea producción de alimentos, vestimenta o varias otras cuestiones. Bueno, estas nuevas entidades que hemos producido en forma masiva y cada vez producimos más vinculado al consumo masivo, tienen a su vez impacto en el funcionamiento del sistema climático en su conjunto y el sistema, digamos, de la biosfera en su conjunto. Y vamos a ver que los otros límites, todos, están vinculados a estos 3 grandes desafíos que les mencionaba anteriormente. El desafío del cambio climático, el desafío de la pérdida de biodiversidad y el desafío de la contaminación o mal uso de los recursos. 3 grandes informes, que son los que les voy a revisar rápidamente como para que nos quede un paraguas general del estado de la ciencia actualmente, alumbran cada uno de estos 3 desafíos que les mencionaba. El primero y principal es el que les mencionaba del cambio climático. Y ahí hay un órgano científico que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas, que ya emitió 6 reportes de síntesis desde el año 1990 a la fecha, y en cada uno de esos reportes lo que fue haciendo fue identificando primero las bases físicas, digamos, de la ciencia climática, después el nivel de vulnerabilidad de los sistemas y en tercer lugar cuáles son las posibilidades de actuar para tratar de adaptarnos a los cambios que ya hoy en día sabemos son indefectibles vinculados a los cambios que va a generar el cambio climático.
Bueno, ese informe, en el último reporte de síntesis, yo simplemente les traje dos de las muchas conclusiones principales que saca el informe. Uno está asociado a lo que ya les mencionaba antes, la, digamos, conciencia científica global de que ya la causa del cambio climático es inequívocamente generada por acciones humanas. Y acá les remarco el adjetivo inequívoco, porque, como sabrán, digamos, el método científico siempre tiene muchos pruritos a la hora de hablar de que algo es, digamos, inequívoco. Siempre habla de un nivel alto de probabilidad. Nunca se arriesga a decir que algo tiene, digamos, es tan categórico como para decir que es inequívoco. Bueno, en el último reporte del IPCC se atrevió a decir esto. Parece una soncera, pero realmente para el mundo científico esto es un hecho muy importante, porque está diciendo ya no hay lugar para el debate de esto. Es inequívoca que las acciones humanas han generado el calentamiento de la atmósfera, el océano y la Tierra. Por eso se habla del antropoceno. Ya vamos a ver si podemos hablar de eso. Y en segundo lugar, dice, si el calentamiento global aumenta, algunos eventos extremos compuestos con baja probabilidad en el pasado y el clima actual se volverán más frecuentes y habrá una mayor probabilidad de que ocurran eventos con un incremento en la intensidad, duración y expansión espacial sin precedentes. Esto lo vamos a ver ahora en breve, pero creo que ya no es necesario que lo refuerce. Es ni más ni menos que lo que hemos visto de una forma exponencial desde el año 2020 a la actualidad, con el año en particular, que ha sido el más cálido de los últimos 3 millones de años. Así que imagínense, ya ni siquiera, digamos, desde los últimos 12.000 años, cuando superamos, digamos, esa última era glacial, sino que en los últimos registros de los 3 millones de años, el aumento de temperatura nunca se dio como se ha venido dando en este último tiempo. Acá, mientras ven este video, complemento. ¿Qué quiere decir lo de eventos, digamos, compuestos? Básicamente que antes lo que sucedía en forma aislada, por ejemplo, un incendio por un lado, una ola de calor por otro, una inundación y una sequía, todas esas cosas se van a empezar a dar en forma recurrente, van a suceder al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos viendo olas de calor con incendios, estamos viendo expansión de vectores con inundaciones, estamos viendo olas de calor con expansión de vectores. Son todas cosas que antes sucedían en forma, digamos, aislada, y ahora empezamos a ver que se dan en forma concurrente, juntas. Y esto obviamente maxifica y potencia el nivel de riesgo y vulnerabilidad de las comunidades humanas y de las comunidades bióticas en su conjunto, es decir, todas las formas de vida están siendo impactadas por esto. Y ahí reforzar lo que, si están vinculados a la temática climática, más o menos deben saber, sino explicar que el cambio climático genera impactos en todos los ámbitos que se puedan imaginar. O sea, desde el aumento del nivel del mar, al aumento de la temperatura, al avance de vectores, al cambio en la capacidad de producir alimentos, al cambios regionales en precipitaciones, sequías e inundaciones, y muchas otras cuestiones más. Incluso hay análisis desde el punto de vista netamente sociológico, digamos, de cómo las modificaciones en las variables climáticas incrementan el nivel de tensión social. Básicamente por obvias cuestiones. Cuando vos no tenés disponibilidad de agua, o tenés dificultades para producir alimentos, o tenés olas de calores recurrentes con temperaturas arriba de los umbrales aptos para la vida humana, eso genera tensión social. Y genera, por ejemplo, casos como lo que estamos viendo hoy en día en Irán, en Somalia o en otros países de África subsahariana, donde el nivel de tensión está apalancado por cuestiones incluso vinculadas a cuestiones climáticas. Bueno, cambio climático, uno de los grandes problemas que enfrentamos, que ya por suerte dejó de ser un tema, digamos, de nicho netamente ecologista y de la ciencia, para pasar a ser portada en prácticamente todos los diarios que se puedan imaginar. Voy a pasar muy rápido esto. Yo suelo siempre traer a colación algunos de los últimos datos de los últimos, por lo general, mes, porque todo el tiempo tenemos novedades vinculadas a los impactos climáticos, digamos, en todas partes del mundo, pero en este caso solamente voy a traer la última portada de The Guardian vinculada, que es un muy prestigioso periódico británico, vinculado a el último registro de temperatura del mes de septiembre, que ha sido el más cálido, como les digo, de los últimos 800.000 años, 3 millones de años en realidad si nos vamos para atrás, como modelos matemáticos, pero de los últimos 800.000 años, con certeza. Y no solamente eso, sino que por primera vez el nivel de aumento de un año a otro hizo un salto del 100%. Esto es algo completamente inusitado para la ciencia. El mundo científico está aterrado con lo que está viendo. De hecho, les voy a traducir lo que dice aquí de una investigadora climática, que dice que está tratando de lidiar
con el hecho, tratando de lidiar para comprender cómo puede ser que de un simple año al otro se haya generado un salto térmico tan alto. Para los que están en la cuestión climática saben que el límite que dice el Acuerdo de París es los 2 grados centígrados. Tenemos que evitar superar los 2 grados centígrados. El Potsdam Institute dice que en realidad el umbral ya no son los 2 grados centígrados, sino el 1,5 grados centígrados. Bueno, con el aumento de temperatura que se ha vivido este último mes de septiembre, tenemos un registro anualizado que es del 1,7 grados centígrados de aumento de temperatura. Es decir, ya hemos superado ese umbral de 1,5. Y lo que dice la ciencia es que estamos muy próximos a generar un efecto en cascada de retroalimentación positiva que no sabemos a dónde nos puede llevar. Lo seguro es que si seguimos las tendencias actuales, a fin de siglo vamos a superar los 3 grados centígrados. Nada, para ponerlo de un modo muy claro, fíjense, el Servicio Meteorológico Nacional en el último verano se vio obligado a agregar un color para poner el mapa térmico de Argentina. Tuvo que agregar el color negro porque eran temperaturas que no se registraban ni se conocían en el territorio nacional, superándose ya prácticamente todas las semanas récords de temperatura en nuestro país y en el mundo entero. Baste decir que en pleno invierno, en el mes de agosto, tuvimos temperaturas superiores a los 42 grados centígrados en la provincia de Salta, cosa completamente inusitada. Ese es uno de los grandes problemas, entonces, cambio climático como gran eje, y otro de los grandes problemas que está muy asociado, digamos, al sostenimiento de nuestro sistema económico y social en forma integral, es el que trata otro de los paneles de científicos a nivel global, impulsado por las Naciones Unidas, que se llama el panel de recursos. ¿Y qué analiza el panel de recursos? Bueno, básicamente la disponibilidad y nivel de consumo de los recursos renovables y no renovables, fundamentalmente no renovables, que han tenido las sociedades humanas y la disponibilidad de recursos a futuro. Y si se fijan, nuevamente, aquí 1950 en adelante, lo que les decía, la gran aceleración, se van a dar cuenta que hemos tenido un crecimiento exponencial del consumo de recursos no renovables. Y el problema es que sabemos que esos recursos no son renovables, y no solamente sabemos que no son renovables, sino que además sabemos en muchos casos cuáles son los límites de disponibilidad de esos recursos. Y sabemos que más allá de eso, hoy en día, o al menos, digamos, los stocks que hay de conocimientos comprobados, no van en ocasiones a más de 100 o 150 años, y en otras ocasiones, como por ejemplo en el caso del cobre, o en el caso del cadmio, u otros minerales que son esenciales para el funcionamiento, por ejemplo, de nuestros celulares, no tenemos disponibilidad más de 30, 40 o 50 años. Entonces, sí o sí vamos a tener que encontrar formas de modificar la función que cumplen esos minerales. Pero no es solamente el hecho de que los recursos son limitados, sino que además está asociado a un nivel de sobreconsumo que es completamente insostenible. Fíjense, de 1900, donde están los datos iniciales, al 2005, hemos casi multiplicado por 10 el nivel de consumo de esos minerales. Pasamos de 7.000 millones de toneladas a 60.000 millones de toneladas. Y se proyecta, no entiendo cómo, porque si se sabe que, digamos, la disponibilidad de recursos es limitada, que para el 2050 necesitaríamos 150.000 millones de toneladas de diferentes minerales para sostener el nivel de consumo y el nivel de desarrollo actual. Obviamente, sin pensar en las externalidades negativas de esto. Como les digo, para generar toda esta producción de minerales, vamos a tener que consumir más energía que va a emitir más gases de efecto invernadero, que van a generar mayor aumento de temperatura. Entonces, fíjense que ahí se empieza a ver cómo esta dinámica sistémica en la cual los factores se retroalimentan y no podemos pensar los problemas como compartimentos estancos, se potencia cada vez más. Y aquí empieza ya una crítica netamente vinculada a cómo las sociedades humanas actuales entienden su, digamos, posibilidad de desarrollo e incluso su ideal de éxito, que desafortunadamente, tenemos que decirlo, está muy asociado al sobreconsumo. Un sobreconsumo que, como les venía diciendo anteriormente, es insostenible. Fíjense, de 1970 al 2019, el consumo per cápita de la población pasó de 7 toneladas por año a 13 toneladas por año por persona. Y además, triplicamos la cantidad de población. No hace falta ser un genio en las matemáticas para darnos cuenta que si los recursos son limitados, que si los límites están cada vez más cerca, es imposible sostener un crecimiento poblacional con un nivel igual de crecimiento de consumo. Entonces acá tenemos un tema que tenemos que ver. Y a mí este gráfico me parece muy alumbrador y muy claro para tratar de verlo de forma bien gráfica, valga la redundancia. Saben que la naturaleza, el funcionamiento, digamos, de
de la biosfera en su conjunto, logra traducir la energía que no viene del Sol a través del proceso de fotosíntesis en biomasa. Primero biomasa vegetal, luego por la cadena trófica, esa biomasa vegetal se convierte en biomasa animal o biomasa fúngica o lo que fuera. Bueno, todo lo que la naturaleza produce, en términos de lo vivo, digamos, es la biomasa en su conjunto. Bueno, fíjense, hasta el año 2020, hace 3 años atrás, toda la producción de biomasa está representada por este gráfico de aquí. Bueno, en el año 2020, por primera vez en la historia, lo producido artificialmente por las sociedades humanas superaron todo lo vivo. Fíjense que este es un hito único en la historia del planeta Tierra en su conjunto. Las sociedades humanas hemos construido más artificialidad que la naturaleza ha construido vida. Hay más biomasa, hay menos biomasa viva que construcciones humanas. Este es un dato brutal. Y si lo vamos viendo, que tiene que ver con esto que les mencionaba de las nuevas entidades, o sea, productos que han generado las sociedades humanas, que en muchos casos los ecosistemas no pueden asimilar, es decir, no pueden volver a introducir en el sitio. Y el caso emblemático lo tenemos con esta famosa botella de plástico. Se lo voy a pasar muy rápido, pero como para que se los representen de un modo, vuelvo, gráfico. Imagínense que este producto, que hace apenas unos 25 años era, digamos, una cosa completamente innecesaria, las sociedades humanas no usábamos botella de plástico hace 30 años, que hoy en día forma parte del hábito de consumo de cualquiera, solamente en 1 hora de consumo a escala global, fíjense, vinculándolo, por ejemplo, con si lo pusiéramos todo en el mismo espacio al lado del Cristo Redentor de Río de Janeiro. Y si fuéramos un poquito más y lo pensáramos en un día entero, tendríamos 1.300 millones de botellas que, si los compararan con la Torre Eiffel, ocuparía prácticamente todo lo que es Camps de Mars, todos los campos de Marte, digamos, de París. Y si fuéramos un poquito más, veríamos que cada mes tenemos una cantidad tal que ya te cubre una porción importante de donde está emplazada la Torre Eiffel. Y si fuéramos todavía un poquito más, veríamos que en los últimos 10 años, 4 trillones de toneladas te cubren prácticamente una porción, el 50% de la isla de Manhattan. Entonces, fíjense que porque además esto hay que alumbrarlo también, nuestra increíble capacidad técnica para producir cosas que la naturaleza no conoció a lo largo de todo su proceso evolutivo, nos llevan a producir algunos elementos que son tan nocivos para el sostenimiento de la vida en el planeta Tierra en su conjunto. Bueno, este es uno de los grandes problemas del sobreconsumo y, digamos, de la falta de capacidad de ver cómo esto se vincula. Vuelvo siempre a alumbrar esto, si vamos a pensar en proyectos ambientales, son proyectos integrales que se articulan con todo. El funcionamiento del sistema planetario en su conjunto es lo que algunos científicos plantean en la teoría Gaia, es una unidad en su conjunto, no podemos pensarlo en forma aislada. Bueno, en términos, esto sería lo que son las nuevas entidades dentro de los límites planetarios. Fíjense que hoy en día estos componentes plásticos, cuando se van degradando de forma natural, llegan incluso a la cadena trófica y nos los consumimos porque son consumidos, por ejemplo, por peces. O incluso peor, en las últimas semanas salió un nuevo estudio que plantea que la lluvia ya tiene microplásticos. Entonces, ni siquiera vos podés plantear que el consumo de agua de lluvia, digamos, nosotros trabajamos mucho en en captura de agua de lluvia en comunidades rurales, es agua lista para consumir, porque tiene igual rastros de microplásticos. Hace 4.500 millones de años, una nube de polvo estelar Se los dejo de un modo jocoso con este video que me encanta para profundizar la idea. colapsa en el espacio, formando una nebulosa solar de la cual nace un planeta, la Tierra. Durante 2.000 millones de años este planeta evoluciona y aparece la primera forma de vida. Una sopa de células, bacterias, algas, hongos, miles de plantas cobran vida. Los peces reinan en los océanos y se comen las algas, absorben la luz solar y la almacenan en sus cuerpos. Dinosaurios, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos, todos viven y mueren. Y cada año los cuerpos sin vida son cubiertos por capas y capas de sedimentos. El calor y la presión aumentan, convirtiéndolos en un líquido amarillo y negro, petróleo. Llegan los humanos y con ellos los geólogos. Estudian durante años la forma de encontrar petróleo y construyen plataformas petrolíferas en lugares remotos. Bombas gigantes extraen el líquido y lo envían alrededor del mundo. Se abren refinerías y vuelven a viajar. Una fábrica combina los componentes y los convierte en bolitas de plástico. Almacenadas en grandes contenedores vuelven a viajar por todo el mundo. Transformadas en líquido las moldean con la forma de una magnífica cuchara. La cuchara cae y se enfría hasta endurecerse. Envueltas en plástico se ponen dentro de una caja, y la caja en un palé, y el palé en un contenedor, y el contenedor en un camión. Y el camión se conduce hasta un puerto donde se coloca el contenedor en un barco.
Y viajando, la cuchara recorre 6.000 kilómetros alrededor del mundo, donde lo recoge un comerciante y lo pone en un camión que conduce hasta una tienda donde coloca la cuchara en una estantería en una habitación con la temperatura controlada, donde se queda durante 2 meses hasta que la recoges y pagas por ella con el dinero por el que has trabajado tan duro. Y te llevas la cuchara a casa, que es donde estás ahora, con la cuchara en la mano. Y ahora dime, ¿sigues pensando que es mucho esfuerzo usar una cuchara de metal que solo tienes que lavar? A mí me parece muy gráfico, muy claro ese video. Y ahí yo voy a hacer una digregación, ahí me voy a salir un poco del tema, para alumbrar el hecho de que no es el petróleo en sí, digamos, ni es ninguna de las acciones humanas en particular. O sea, la capacidad del ser humano para transformar recursos que otrora ni siquiera se conocían y ponerlos a disposición de la evolución de la civilización en su conjunto es una cosa asombrosa. Digamos, es una de las grandes capacidades que tienen las sociedades humanas. Ahora, el tema es que tenemos que escoger muy bien cómo utilizar de modo racional y saber qué priorizar con esos recursos. Definitivamente, el uso digamos, de esos miles y millones de años acumulados de biomasa que se ha transformado en ese, digamos, en ese petróleo, no puede ser utilizado para algo tan banal, digamos, como una cuchara plástica que usamos una vez y luego terminamos tirando y botando en un relleno sanitario. Entonces, es cuestión también de reordenar nuestras prioridades como sociedad global. No vamos a poder de la noche a la mañana transformar toda nuestra matriz. Lo que sí tenemos que ver es cómo progresivamente vamos ordenando nuestras prioridades para permitir que nuestras acciones, al menos, no terminen de atentar radicalmente con la vida en su conjunto, que es lo que alumbra el tercero de los ejes que les mencionaba, que es el de la pérdida de biodiversidad. Así como cambio climático está el IPCC, que es el grupo de científicos que congrega a investigadores de toda parte del mundo para analizar los impactos del cambio climático, y lo mismo con el informe del panel de recursos vinculados a los recursos, está el informe IPBES, que el informe IPBES congrega nuevamente a científicos de diferentes partes del mundo para hacer una evaluación del estado de la biodiversidad de nuestro planeta. Y obviamente, una vez más, nos advierte de quizá la conclusión más alarmante de todas, porque de las 3 grandes crisis, para mí es la que más de lleno pega sobre una cuestión netamente ética. ¿Por qué? Porque, bueno, en el tema puntual de la pérdida de diversidad estamos hablando del atentado sistemático de las sociedades humanas contra la vida en su conjunto. A mí me gusta ponerlo de un modo muy claro porque la gente lo termina de entender de este modo. Cuando uno habla de extinción, automáticamente piensa, desde la escuela primaria o secundaria a la actualidad, en lo que nos dijeron de ese gran meteorito que extinguió la vida de los dinosaurios en el planeta Tierra. Bueno, para que se den una idea de la magnitud de la crisis existencial que estamos atravesando hoy, las sociedades humanas han generado el mismo proceso de extinción que generó ese gran meteorito. Hemos extinguido en forma sistemática infinidad de especies y lo estamos haciendo a una tasa 1 millón de veces superior a la tasa natural de extinción. El informe de IPBES dice que de los 8 millones de especies que conocemos en el planeta Tierra, 1 millón de esas especies están en riesgo de extinguirse. ¿Por qué? Por las acciones humanas. Básicamente vinculados a los ejes que están viendo aquí, principalmente el cambio de uso del suelo, la explotación directa de los organismos, el cambio climático, la contaminación y la expansión de especies exóticas invasoras. Entonces, fíjense que nuestro modelo está poniendo en riesgo la extinción del 40% de las especies de anfibios, el 33% de los mamíferos marinos, el 33% de los corales, el 33% de todas las especies domésticas de mamíferos utilizados ya fueron extintas hasta el 2016, y el 10% de las especies de insectos. ¿Cuál es el problema? Otra vez, cuando lo miramos de manera sistémica, que las sociedades humanas no terminamos de entender que en realidad no es que nosotros podemos hacer uso y abuso de las otras especies con las que cohabitamos, sino que nosotros, con esta mirada holística que les mencionamos, somos uno con esas otras especies, por lo que no nos damos cuenta que al extinguir a esas otras especies, indefectiblemente lo que estamos haciendo es iniciar un proceso que eventualmente va a llevar al punto de extinción de nuestra propia especie, porque somos lo mismo, al menos en el funcionamiento de la Gaia como sistema complejo e interconectado, somos lo mismo. Y este es un tema fundamental que la ciencia está tratando de alertar. Dice, no hay forma de garantizar sociedades humanas que funcionen de un modo saludable, armónico y que prosperen sin ecosistemas saludables, porque somos indefectiblemente lo mismo.
Y aquí voy a ir ya terminando, porque creo que estamos con los tiempos, y voy a alumbrar una cuestión que para mí es lo más importante de todos los desafíos que enfrentamos en la cuestión ambiental. Para mí, el problema de fondo de las tres grandes crisis que les compartía está asociado con un proceso de separación conceptual que el ser humano ha, digamos, pregonado durante los últimos 2 años del ser humano y de la naturaleza. O sea, nuestro sistema conceptual, fundamentalmente racional occidental, digamos, ha procedido a plantear el devenir de las sociedades humanas como separado de la naturaleza. Entonces el ser humano está por un lado, la naturaleza por el otro. La naturaleza, vista desde esta perspectiva, es simplemente una fuente de materia y energía. O sea, una disponibilidad, un stock de recursos y de energías para ser transformados en productos para satisfacer necesidades humanas. Hay un proceso de decisión conceptual que hemos puesto en práctica. El problema es que, como les decía anteriormente, es literalmente imposible pensar el devenir de las sociedades humanas escindido de la naturaleza. Hagan el ejercicio de pensarse cualquiera de ustedes separado de la naturaleza. No lo pueden, no se puede hacer. O sea, si no tuviésemos el sustrato natural que nos permite evolucionar en términos económicos, en términos culturales, en términos de salud, si no estuviese la naturaleza, nosotros no podemos existir. Entonces, en ese proceso de decisión, nosotros pensamos que sí nos podíamos escindir y nos equivocamos. Y el problema es que al equivocarnos, entre otras cosas, lo que hemos hecho es dejar de funcionar como funciona la naturaleza. Y cuando dejamos de funcionar como funciona la naturaleza, empezamos a generar todas estas externalidades negativas. ¿Cuáles son? La pérdida de biodiversidad, la contaminación y todos los otros factores que estamos viendo. Entonces, la solución a la hora de abordar, esta es una apreciación personal, cualquier proyecto ambiental es tratar de ver, socioambiental en realidad, es tratar de ver si nosotros podemos funcionar como funciona la naturaleza. ¿Y cómo funciona la naturaleza? Bueno, con eso voy a cerrar muy brevemente, revistando algunos principios rectores del funcionamiento de la naturaleza que cualquier ecólogo o cualquier biólogo sabe funcionan en los ecosistemas y que les voy a recomendar un librito que pueden comprarse, creo que no está disponible en internet, pero se los recomiendo muy calurosamente, que se llama Biomímesis, de Janine Benyus. Y básicamente los principios que figuran aquí están muy bien detallados en el libro de Janine Benyus, y lo que plantea, en muy resumidas cuentas, es que si nosotros logramos emular el funcionamiento de la naturaleza a la hora de pensar cualquier tipo de proyecto o desarrollo humano, vamos a poder funcionar como funciona la naturaleza. Voy a ver si llegamos con el tiempo, voy a profundizar un poco más en esto. Pero sí, les voy a dejar los tips, digamos, los principios rectores fundamentales que me gustaría invitarlos a que pensemos si los aplicamos o no en nuestro devenir cotidiano, cada vez que hacemos una acción en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestros municipios, y lo mismo a la hora de pensar nuestros proyectos. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores del funcionamiento de la naturaleza? Utiliza lo localmente disponible. A excepción de la energía del sol, que llega todos los días por igual, al menos hasta el momento, la naturaleza, los ecosistemas naturales no necesitan importar ningún tipo de recurso para funcionar. Siempre utilizan lo que tienen disponible en el ámbito local, a excepción de unos espacios que son donde dos ecosistemas intercruzan materia y energía, se conocen como ecotonos. En el resto, los ecosistemas siempre logran funcionar con lo que tienen disponible a escala local. ¿Nosotros funcionamos de este modo? Bueno, podemos rápidamente darnos cuenta que no. Siempre menciono el mismo ejemplo, desde mis zapatillas hasta mi computadora, hasta probablemente los alimentos que consumimos a diario, suelen recorrer más de 500, 600, 800 o incluso 1000 kilómetros para llegar a nuestra casa. Entonces esto, obviamente, la producción local, el uso de los mercados de cercanía y demás, forman parte de una de las características de pensar proyectos que impacten y se generen y logren ser autónomos localmente. No genera residuos, recicla todo. Bueno, este es quizás otro de los principios básicos, la circularidad del funcionamiento de la naturaleza, en el cual ningún subproducto de ningún proceso no logra ser reasimilado por la naturaleza. Todo subproducto de un proceso natural termina no solamente volviendo, digamos, no es circular, porque no es que vuelve sobre el mismo, digamos, ciclo de vida, sino que en realidad, fíjense que tiene una lógica espiralada, diversifica, porque el subproducto de un proceso o ser vivo es útil para un proceso o un ser vivo completamente distinto al ser vivo que lo generó. Entonces, en ese proceso diversifica y genera mucho más valor en cascada. Recicla todo. Bueno, nosotros, como les decía, hemos generado un concepto tan absurdo como el mismo concepto de basura, que la naturaleza ni siquiera lo entiende, es una irracionalidad lógica.
Todo está conectado simbióticamente, no conoce de procesos lineales. Bueno, nosotros, vuelvo de Newton a esta parte, hemos planteado la linealidad como, digamos, paradigma de pensamiento. Tendemos a pensar que podemos conocer y proyectar, digamos, el resultado de nuestras acciones de un modo lineal, que si hago A va a suceder B y si B va a suceder C. Lo cierto es que no es así. La física cuántica ya lo ha demostrado de modo muy claro, que absolutamente todo está vinculado con todo y que cualquier mínima acción en un entorno que uno pensaría que no tiene impacto en otro, está vinculado en sí. Bueno, en la naturaleza esta es la lógica de funcionamiento natural, la conexión infinitamente compleja de todos los componentes que interactúan en los ecosistemas naturales. Entonces, ahí esto pega de lleno contra la soberbia antrópica. Digamos, nuestra idea de que podemos manejar los procesos y que, por ejemplo, podemos plantear que vamos a solucionar el cambio climático simplemente reduciendo las emisiones de dióxido de carbono. Ahí te habla de una mirada completamente acotada y reduccionista de un proceso que, como les digo, está completamente interconectado de todo con todo. Entonces acá es una invitación a la humildad y tratar de no ver a la naturaleza simplemente como una madre a la que tenemos que cuidar, sino como una maestra absolutamente sabia de la que podemos aprender. Y que mirándolo de otro modo, digamos, son 4.500 millones de años de evolución que ha tenido esa naturaleza. Digamos, si la experiencia hace al sabio, nadie tiene tanta experiencia de aprendizaje, de ensayo y error que la misma naturaleza. Premia la cooperación y se opone a la monopolización. Otro de los principios rectores de cualquier, digamos, funcionamiento ecosistémico es que cualquier organismo que trata de monopolizar para sí, digamos, la mayor cantidad de recursos disponibles en un ecosistema sin compartirlos con los otros organismos con los que coexiste, digamos, lo único que hace es atentar contra la supervivencia de su propia esencia, digamos. ¿Por qué? Porque para funcionar se necesitan ecosistemas diversos, ricos, en donde cooperen y haya intercambio y riqueza de todos los actores intervinientes. Si uno monopoliza, lo único que hace es reducir la capacidad de resiliencia, de adaptación, de capacidad de respuesta de ese ecosistema. Bueno, nosotros, nuestras sociedades humanas, fundamentalmente el modelo económico, por más de que haya leyes antimonopolio, lo cierto es que tiene idealizada la idea del monopolio. Cuanto más tenés, cuanto más fuerte sos, más valor social tenés, digamos, o más apreciación de valor social tenés. Bueno, esto es otro de los principios que la naturaleza dice, no, los ecosistemas no funcionan así, entonces nosotros deberíamos ver cómo cada uno de los proyectos que implementemos o pensemos desarrollar tienen que fundarse sobre la cooperación entre los diferentes actores intervinientes. Y por último, y el más rico de todos, vinculado al riesgo que les mencionaba de la pérdida de biodiversidad, la naturaleza promueve la diversidad. Cuanto más diversa es, o cuanto más diverso es un ecosistema, más rico, más fuerte y más capacidad de hacer frente a las adversidades, cualquier tipo de adversidad. Nuevamente, aquí a mí me gusta mencionar el tema de la diversidad no solamente vinculado a la diversidad biológica, sino también vinculado a la diversidad cultural. En el caso, digamos, de las sociedades humanas, lo que es la diversidad biológica, digamos, a la naturaleza, es la diversidad cultural a las sociedades humanas. Nosotros somos de algún modo, digamos, un subproducto de la naturaleza y la diversidad cultural es un subproducto de la diversidad natural. Entonces, cuando pensamos también nuestros proyectos, deberíamos tratar de pensar si también fomentan la diversidad. Y no solamente la diversidad como la entiende nuestra sociedad occidental, sino también la diversidad de cosmovisiones. Y acá sigo a cerrar con esta idea, la diversidad de cosmovisiones implica, por ejemplo, valorar otras cosmovisiones que entienden, por ejemplo, que la naturaleza como tal es un organismo sagrado y que tiene valor intrínseco en sí mismo. Fíjense que esas son formas completamente distintas de pensar el devenir del ser humano en el mundo, de pensar el funcionamiento del planeta en su conjunto. Nosotros, nuestra cosmovisión, que ha tenido muchísimos beneficios, tiende a pensar de forma escindida, tiende a pensar de modo netamente racional, pero hay otras cosmovisiones que piensan de modo completamente distinto. No estoy diciendo que nosotros podamos pensar como ellas, pero sí digo que tenemos que promover y defender esa diversidad y aceptar que es tan válida como cualquier otra. Cuando pensamos en todo esto, y sí voy a cerrar ahora con esta idea, lo más rico y lo más importante de todo, desde mi perspectiva, es que todo ese funcionamiento de los principios rectores de la naturaleza genera como principal subproducto
digamos, indicador de éxito del funcionamiento armónico de esa naturaleza con esos principios rectores que le compartía? La diversificación de la vida. Entonces, fíjense que la naturaleza, para ver si podemos emular el funcionamiento de la naturaleza y usar los mismos principios rectores, tiene como indicador de éxito de su funcionamiento la diversificación de la vida. Es decir, los 4.000 millones de años de evolución del planeta Tierra, o 3.800, digamos, de la aparición de los primeros organismos unicelulares a la actualidad, ha generado un proceso que ha tenido como resultado, como indicador de éxito, la diversificación de la vida. Hoy tenemos, según el informe IPBES, más de 8 millones de especies conocidas. Ese es el indicador de éxito de la naturaleza. ¿Cuál es nuestro indicador de éxito? No hace falta que profundicemos sobre, digamos, lo perimido que está el Producto Bruto Interno como indicador, pero sigue siendo un indicador netamente económico. Y fíjense que si analizamos el crecimiento de las poblaciones humanas y todos los indicadores netamente económicos y lo cruzamos con el crecimiento de la extinción de especies, nos vamos a dar cuenta que todo lo que para nosotros eran indicadores de éxito están asociados a la extinción de las especies de animales, vegetales e insectos en el planeta Tierra. Entonces acá tenemos una incompatibilidad entre la definición de indicador de éxito de la naturaleza y el nuestro. Nuestro indicador de éxito asociado al crecimiento económico, crecimiento poblacional, crecimiento de la expectativa de vida, atenta, aunque no lo sepamos ver, contra la vida en el planeta Tierra. Y cuando uno lo mira de ese modo, dice, guarda, porque si a priori podemos aseverar, más o menos creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto, que la vida tiene valor absoluto, es un valor en sí mismo, nuestro modelo atenta contra la vida. Y si atenta contra la vida, entonces es un modelo que de algún modo está siendo antiético. La invitación con esta charla inicial era que pensemos si podemos pensar y desarrollar y diseñar proyectos que emulen el funcionamiento de la naturaleza y que, por tanto, en su funcionamiento propio, generen como principal indicador de éxito la regeneración de la vida, que es ni más ni menos que pasar de la etapa del desarrollo sostenible en la cual se mitigaban los impactos a la etapa del desarrollo regenerativo, en el cual la sociedad humana se alía nuevamente con la naturaleza de un modo armónico para regenerar la vida. La invitación es que todos los proyectos que hagamos, de algún modo, puedan tener como indicador de éxito la regeneración de la vida en el planeta Tierra. Y con eso sí voy a cerrar, recordándoles que se sumerjan en la biomímesis de Janine Benyus, que plantea cómo podemos emular el funcionamiento de la naturaleza, ya sea para diseñar formas, procesos o incluso ecosistemas. No traje ningún proyecto puntual para compartirles, en realidad sí, pero ya me extendí de tiempo, así que cualquier cosa lo podemos ver en otro momento y ahí sí corto para evacuar las dudas que hayan quedado o comentarios o consultas. Buenas. Una consultita. Soy Iris de la Biblioteca Popular Cultura. Es complicado desde muchos puntos de vista este tema de proyectos, porque más allá de que hay mucha gente que empuja y que tiene a la naturaleza allá arriba, el mismo gobierno por ahí te tira abajo los proyectos. Es muy complicado porque es luchar, es remar en dulce de leche. Hay un montón de gente que es activista y que le gusta, pero te encontrás con muchas trabas y el mismo gobierno te complica. Entonces es difícil y agradezco la oportunidad que nos dan de capacitarnos, de poder ayudarnos, pero siempre tenemos ese palo en la rueda que es complicado, no, es difícil contra las leyes. Es un cambio cultural muy profundo. O sea, no podemos cambiar la forma en la que definimos el éxito en las sociedades de un modo tan fácil. Yo no creo que los gobiernos, si bien es cierto, primero que están, digamos, obligados a cumplir con programas de gobierno de 4 años y tener resultados inmediatos en 4 años y que por lo general siempre están asociados al desarrollo económico y nada más que el desarrollo económico, logren tener esta visión. Por eso, ese abordaje tiene que venir bottom-up, o sea, tiene que venir de abajo para arriba. La sociedad movilizándose, las cooperativas, las comunidades, trabajando en forma integral, planteando realmente la posibilidad de que redefinamos los indicadores de éxito. O sea, tenemos que ir a decirle a los gobiernos, a las empresas e incluso también a las personas de a pie, porque seamos sinceros, digamos,
muchas personas, no están todas consustanciadas con la idea de salvaguardar la vida en el planeta Tierra. Muchas personas siguen macheando su idea de éxito vinculado a cuanto más tenés, más valés, más sos. Entonces, ese proceso tiene que ver con una cuestión cultural. Y diría más, por eso hablaba de las cuestiones de la diversidad de cosmologías, con una cuestión cosmológica. Este proceso de separación del ser humano de la naturaleza no lo vamos a revertir en una generación. Se necesita muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo. Yo creo que igual, así todo, las nuevas generaciones, apalancado fundamentalmente con un futuro muy lúgubre y muy oscuro para adelante, están llevando esta bandera y están haciendo las presiones para hacerlo. El tema es la velocidad en la cual necesitamos que los cambios se den. Y ahí también, retomando esto que les decía digamos, el director del Potsdam Institute, que se llama Johan Rockström, que él plantea que no podemos ir a decirle a la gente que el futuro, con los cambios que se necesitan, va a ser peor que el presente. Tenemos que ver de tener una narrativa que les permita a las sociedades humanas en su conjunto pensar ese futuro con una mirada esperanzadora. Es decir, que el futuro próximo, en el cual vamos a consumir menos, en el cual vamos a regenerar la naturaleza, va a ser un futuro en el cual las sociedades humanas se van a sentir más plenas. Entonces, esa es una tarea inmensa, gigante, y esencialmente, digamos, cultural. Por eso todos los proyectos, imagino, que están implementando, tienen que estar cruzados indefectiblemente por la educación ambiental. Cuánta sabiduría tenían los pueblos originarios que le daban el valor que realmente tenía la madre tierra, y cómo se perdió, y las pocas culturas aborígenes que quedan, cómo la pelean y cada vez los marginan más. Es tanto el egoísmo de poder tener, como decía vos, mientras más hay, más queremos, y vamos perdiendo lo esencial. Sin duda, ahí yo soy un fanático del pensamiento de pueblos originarios, y no me voy a extender mucho con esto. Sí, solo mencionar una idea que es como, me gusta pensar a mí, es como la jaula de hierro que tienen las sociedades humanas nuestra cosmología particular. Que de algún modo nosotros observamos el conocimiento de esos pueblos originarios y pensamos que lo podemos entender y aprender. Porque, digamos, la antropología, la etnografía, lo que ha hecho es estudiar a esos pueblos originarios, bajarlo a libros, y nosotros tenemos libros enteros de cosmologías. Entonces podemos ir y ver cómo pensaban los pueblos originarios de donde quieran y las ideas que tenían. El problema de fondo es que uno puede entender, y es la capacidad de nuestra cosmovisión particular, racionalista, instrumental, puede entender racionalmente cualquier cosmología, pero no la podemos sentir. No la podemos sentir. No podemos realmente sentir que somos uno con la naturaleza. Lo podemos expresar, digamos, científicamente, podemos mostrar cómo la física cuántica te demuestra que en realidad no hay escisión entre las cosas, pero no lo podemos sentir. Entonces, la única forma de garantizar que la vida siga andando es promoviendo la diversidad. Por eso reforzaba esto, promover la diversidad cultural. O sea, si nuestra cosmovisión ha sido la que ha generado muchísimos de los problemas que estamos enfrentando hoy en día, tenemos que tener la humildad para darnos cuenta que desde nuestra cosmovisión, como estamos macheados, no vamos a probablemente poder encontrar las soluciones. Necesitamos fomentar la diversidad. Y esa diversidad en parte nos la van a dar los pueblos originarios. Y no solamente los pueblos originarios, las cosmovisiones, las cosmologías y las cosmogonías de la filosofía oriental, el Bhagavad Gita, el budismo, el shintoísmo. Hay un montón de otras formas de pensar. E incluso, siempre digo lo mismo, si nos vamos al origen del pensamiento racional y filosófico occidental, la Grecia clásica tenía una idea de definición de la physis, que es la naturaleza, completamente distinta a la que tenemos hoy en día. Para el presocrático, antes de Platón y de Aristóteles, digamos, la naturaleza era una misma cosa y era algo que devenía continuamente, no eran cosas escindidas. La physis era entendida de un modo completamente distinto. Pero sí, tenemos que, cierro con esta idea, tener la humildad para darnos cuenta que el saber técnico instrumental no nos va a sacar del problema que tenemos, que necesitamos problematizar otras cosas. Así es, Gonzalo, muchas gracias. Si les parece, perdón que los interrumpa, ahora viene Juan Pablo, si les parece, al final hacemos una ronda de intercambio para poder avanzar en el siguiente tema, que no es menor,
y que por algo está después de lo que Gonzalo nos ha compartido. Juan Pablo Luna, él nos va a hablar ahora, pasamos al área de proyectos socioproductivos, insisto, que no es menor y que estamos vinculando a los proyectos socioambientales también. Juan Pablo, muchas gracias, bienvenido. Gracias, Edelmar. Ahí pido disculpas por anticipado porque me voy a retirar puntual a las 18, arranco una clase en una diplomatura, me quedaría hablando un día y medio de todo lo que disparó Gonzalo recién y del abordaje filosófico final que me parece sustancial. Ahí voy a tratar de cumplir el objetivo de centrarnos en los proyectos socioproductivos. Concretamente voy a tratar de dar pista, voy a ser un poco pragmático si se quiere, voy a tratar de dar pistas de qué debería formular un proyecto socioproductivo para rankear bien en la calificación, digamos, de la línea y tener éxito en obtener financiamiento, en que me acompañen, etcétera, etcétera. Hay 3 dimensiones que utilizamos para decir, esto es una oportunidad de negocio, esto va a ser un proyecto rentable. Las voy a poner en pantalla y les voy a pedir que me digan de las 3, ¿cuál les parece la más importante? Concretamente, cualquier proyecto socioproductivo, para poder tener éxito, tiene que tener alguien que esté dispuesto a comprar. ¿Está bien? Tiene que haber un conjunto de personas que saquen dinero del bolsillo y paguen por los bienes o los servicios que vaya a ofrecer esa cooperativa, esa asociación, ese emprendimiento. Por otro lado, justamente para poder ofrecer ese conjunto de bienes o de servicios, esa cooperativa, esa asociación, ese emprendimiento tiene que tener recursos. Los recursos pueden ser múltiples, puede ser terreno, pero pueden ser máquinas, pero pueden ser capacidades, etcétera, etcétera. Y por último, tiene que estar quien articule esos recursos para llegar a ese mercado a ofrecer lo que tenga para ofrecer esa organización. A eso le llamamos equipo, puede ser equipo de emprendedor, puede ser equipo de conducción de una empresa, puede ser organización cuando se trata de organizaciones que nuclean a un conjunto de empresas o de productores y productoras. ¿Cuál de los 3 me parece que es el más importante? Escucho, o leo. Hola, para El mí el recurso. equipo y la organización. Bien. Acá leo también los que salió en el chat, dice el equipo, mercado, recursos. O sea, tenemos una votación para cada cosa. Eso no nos estaría ayudando en esta ocasión, pero para ponerlo en contexto, y está muy buenísimo que digamos, disparen distintas visiones. Concretamente, siempre decimos que si no existe gente que quiera comprar eso que vamos a ofrecer, por supuesto que no tiene ningún sentido ponernos a ofrecer. ¿Está bien? Con lo cual, desde ese lugar, tiene sentido pensar que el mercado es donde inicia la oportunidad de lo que quieras llevar adelante. Pero, ¿qué nos pasa cuando ya estamos haciendo algo? En general nos topamos con la falta de recursos. Entonces, tenemos la idea de que los recursos son lo prioritario, pero porque me duele ahí el zapato y pongo los recursos como el centro. Y como bien dice Luis, es una mesa de 3 patas. Digo, concretamente, hay una oportunidad de negocio, le llamamos así, cuando están las 3 patas. Cualquiera que me falte, se me cae la mesa. Entonces, no es que, digamos, hay una que es prescindible. No, decimos que es más importante una en relación a otra por una razón, que es la siguiente. El equipo, la organización, es la base que articula las posibilidades de llevar adelante la iniciativa. Esto llévenlo a sus proyectos porque es lo que queremos razonar ahora. Concretamente, hay ocasiones en las que esto se va equilibrando, pero en la mayoría de las veces lo que nos pasa es más o menos así. Tengo una producción, la vengo llevando adelante y tengo un montón para vender y no sé a quién vendérselo. Concretamente, esta es la típica cuando una organización es muy eficiente produciendo, pero no es tan eficiente comercializando. En el mundo productivo, esto suele ser un lugar común, digamos, un común denominador. Hago un vino de excelente calidad, después lo embotello y no sé a quién vendérselo. Hago productos muy logrados en términos de conservas, de alimentos o lo que fuere, y después veo a quién se los vende. Y entonces ahí lo que me está faltando es desarrollar mercado. ¿Por qué decimos que la organización o el equipo que lleva adelante es
la pata más importante, porque es la única que puede equilibrar estas variables. Concretamente, tengo la producción lista, tengo que salir a ver a quién vendérsela, tengo que desarrollar mercado. También nos puede pasar a la inversa, concretamente, que tenga un mercado más grande del que pueda abastecer. Estoy produciendo huevos en Río Gallegos, ahí lo veía Analia y sabemos ambos de quién estamos hablando. Y tengo un mercado enorme, me contactan hasta de México, de Chile, de un montón de lugares queriéndome comprar y mi capacidad productiva es agotada, es decir, me faltan recursos. También es otra típica, por ejemplo, digamos, trabajé con muchos cerveceros y cerveceras artesanales, les pasa siempre la misma historia. Compran una olla chiquita para empezar probando, les va bien, venden y van a un lugar a vender y les dicen, bueno, buenísimo, quiero 3 barriles de lo que me trajiste. No llegue. Entonces tengo un problema de recursos. Nuevamente, ¿quién es la única que lo puede solucionar? El equipo, la organización. Esto ya da una pista de lo que vamos a querer leer en sus postulaciones. Más allá de lo que nos digan que van a hacer y de cómo van a equilibrar la producción, la comercialización, etcétera, etcétera, queremos leer quién está atrás. ¿Por qué? Ustedes son la diferencia. Digo, el mejor proyecto en una organización o un equipo que lo lleve adelante no es un buen proyecto porque no hay sencillamente sustancia. Nadie va a poder equilibrar estas variables que se me van desparejando todo el tiempo. Cuando me va bien en lo comercial, me quedo corto con lo productivo. Cuando tengo solo lo productivo, tengo que desarrollar lo comercial. Esto nos pasa a todas las organizaciones todo el tiempo. Entonces, ¿qué cosas debería describir y plasmar en el proyecto? Bueno, ¿a quién le voy a vender? ¿Qué recursos necesito y cómo se van a estructurar esos recursos para poder hacer esa oferta en el mercado, sea de bienes, sea de servicios? Y centralmente, ¿quién está atrás de todo esto? Porque esto va a tener éxito en la medida en que este conjunto de personas que tienen estas habilidades van a poder llevarlo adelante. Cuando nos pasan estas cosas, decimos, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? La verdad es que la organización sola, si no cuenta con algún apalancamiento, decir, bueno, digo, el cervecero o cervecera, que le quedó chica la olla, o mejor, cambió la olla, pero ahora le quedaron chicos los fermentadores, etc. Bueno, en algún momento tiene que crecer. Si no es suficiente con lo que va ganando y va reinvirtiendo, muchas veces requiere acompañamiento externo. En este caso, el programa tiene este doble componente. Puede acompañar financieramente a que los proyectos mejoren, pero también estamos viviendo una jornada donde estamos enriqueciendo, digamos, nuestras capacidades, entonces se va fortaleciendo ese equipo que va a llevar adelante la organización. Y queremos acompañar en esas dos cosas, en mejorar las organizaciones y en apalancar los proyectos de las organizaciones. Pero para que esto funcione, tenemos que tener algunas cosas claras. Primero, tengo que tener un buen diagnóstico de cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar como organización y por qué lo que estamos haciendo va a mejorar si el programa nos acompaña. Digo, tengo que poder expresar eso en un formulario. Ya habrán bajado las bases y condiciones y vieron que tengo que responder un montón de consignas. Bueno, parte de lo que tengo que tener es un buen diagnóstico, concretamente. ¿Tengo un problema de recursos? Realmente tengo un problema de recursos, pero si quiero comprar una máquina más grande y lo estoy llegando a vender todo lo que estoy produciendo, entonces ahí es donde no me tengo que equivocar. Tengo que diagnosticar bien si es un problema comercial, si es un problema de recursos, si es un problema organizativo y tengo que mejorar algo de ahí. No todos los problemas se solucionan con dinero o con máquinas. Hay un montón de otros problemas que tengo que invertir tal vez en activos intangibles, en diseño o packaging o diseño de marca o tener presencia en las redes para comercializar mejor, lo que fuera. Tengo que tener claro cómo esta inversión que estoy pidiendo en este certamen, digamos, participando en esta convocatoria, bueno, cómo me va a ayudar a enfrentar a esos desafíos. Eso es claro, digamos, es clave. Tengo que decir, estos son mis desafíos y esto me va a ayudar a enfrentarlos de esta manera. Vuelvo a decir, es comprando máquinas, es invirtiendo en comercialización, en la marca, ¿en qué? Digo, tengo que tener esa cosa bien clara. Tengo que tener claro los números de la iniciativa. Piensen que este certamen, los proyectos para impactar, tengo que ejecutarlos en 6 meses. Digo, si logro el financiamiento, en 6 meses tengo que estar haciendo que eso
esté ejecutado, esté rendido y esté impactando positivamente, tal como digo que va a pasar cuando lo formulan el proyecto. ¿Okay? Entonces tengo que tener muy claro los números de la iniciativa. ¿Qué nos pasa con esto? Bueno, muchas veces tenemos, digamos, algunos costos que no están a la vista, o tenemos proyecciones que quedaron atrás y no tengo en cuenta, digamos, que me subió la materia prima, pero yo no subí el precio, entonces el margen me está digo, complicando la vida. Insisto, no se soluciona con financiamiento externo ese tipo de problemas. Entonces tengo que tener mis números bien claros. Y además, y esto tal vez es lo más complejo de todo, tengo que saber comunicarlo en un formulario. Piensen que quien está del otro lado, lo que va a leer de ustedes es lo que escriban. Si no lo escribo bien, y en una pregunta abierta, que necesita un párrafo, yo pongo una oración cortita, quien está del otro lado no está adivinando, entonces lo que me va a pasar es que aún si los problemas que tenía se hubiesen solucionado con el acompañamiento financiero, digo, no voy a tener una barrera porque no lo transmití bien en el formulario. Así que además de todo, de tenerlo claro, de saber cuál es el problema, de cómo lo voy a enfrentar y tener una estrategia, etcétera, etcétera, bueno, tengo que poder comunicarlo en un formulario. Por suerte, tenemos instancias de entrevista cara a cara, eso nos va a ayudar un montón, pero digo, parte de la fortaleza es comunicarlo bien cuando postulo. Y acá, esto, volvemos al inicio de lo que decíamos, tengo que demostrar que tengo un equipo que es capaz de llevarlo adelante. En eso me tengo que contar a mí mismo, a mí misma, con quiénes estoy, por qué hacemos lo que hacemos, y contar por qué ese equipo es el más adecuado para nuestro territorio hacer este proyecto socioproductivo y cómo nos va a cambiar la realidad a un conjunto de personas que estamos impulsándolo, y etcétera, etcétera. Es decir, que además de todo tengo que mostrar equipo, tengo que mostrar organización. Eso se plasma también en el formulario. El formulario les pide este tipo de cosas. Fíjense, acá, digamos, entro con algunas palabritas técnicas. Claro, y voy a esto, Iris, digamos, por ejemplo, digamos, lo que decía recién, tengo que tener claro los números. Bueno, ¿cómo hago en un contexto donde los números me cambian todas las semanas? Ahí la verdad es que esto no nos importa tanto, porque sabemos que cuando leamos probablemente los números ya sean distintos. No tengo que estrictamente saber cuánto me cuesta el insumo en el momento de evaluación. Lo que sí tengo que saber es que está previsto que el margen de contribución, digamos, de ese producto está bien calculado entre el precio y los insumos, los costos de insumos, de materias primas, de sueldos, etcétera, etcétera, lo que fuere. Eso lo tengo que tener, digamos, bien estructurado y lo tengo que poder comunicar. Y acá, lo que tengo que poder contar, esta es la película, nosotros hablamos de la historia, el storytelling, digamos, la película que quiero escuchar atrás del proyecto es, primero, ¿en qué va a mejorar el modelo de negocio? Ahora les cuento bien a qué le llamamos modelo de negocio de la implementación del proyecto. Es decir, la organización viene haciendo las cosas de tal manera, pero a raíz de implementar este proyecto, ganar la iniciativa, poder hacer las inversiones, en 6 meses lo vamos a estar haciendo mejor. ¿Cómo? De esta manera. Tengo que poder contar esa historia. Una cosa que puedo contar, digamos, que en realidad es un subtema dentro de eso, es, bueno, ¿qué nuevos mercados o segmentos de clientes puedo captar a partir de poner en marcha este proyecto? Concretamente, hoy estoy vendiendo a granel porque no tengo otra alternativa. Pero si impulsamos el proyecto y mejoramos esto que les digo que tengo que mejorar, vamos a poder estar vendiendo con marca propia y directo al consumidor. Y con eso evito intermediación y gano un margen más alto. Digo, tengo que poder contar eso si estuviera dentro de lo que puedo hacer dentro del proyecto. ¿Está bien? Entonces, nuevamente, ¿qué nuevos mercados, qué nuevos canales, a quién le puedo vender de forma distinta? Porque eso va a contribuir al proyecto. Y la última, esto nos interesa nuevamente por el tema de los números que decíamos hace un rato, bueno, ¿qué ingresos incrementales? Es decir, ¿cómo va a ganar un poco más a partir de que implementemos este proyecto que estoy postulando? Hacemos las cosas de esta manera hoy, proyectamos hacerla de esta otra manera, para eso requerimos esta inversión, que la vamos a aplicar en esto, esto y lo otro, eso nos va a permitir ganar más en esto o lo otro. ¿Está bien? Digo, esa película la tenemos que poder contar muy bien. Nosotros usamos una herramienta que a mí me cambió la vida cuando la conocí,
salió allá por 2010, antes de esto escribíamos planes de negocio, una cosa engorrosa, muy tediosa. Y esta es una herramienta de pensamiento visual que me permite estructurar un proyecto productivo. Concretamente, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de pensar un proyecto productivo? La primera cosa, esto que decíamos del mercado, por ahí empieza la oportunidad, tiene que haber alguien que tenga disposición a sacar dinero del bolsillo y pagarme por ese producto o servicio que yo vaya a ofrecer. Bueno, a eso le llamamos segmento de mercado. ¿Qué pasa con el segmento de mercado? Que en muchas organizaciones son muy diversas. Digo, muchas veces puedo vender a consumidor final, pero también dejo mis productos en un almacén. Entonces, digo, el que me paga, en este caso, digamos, le llamamos cliente a quien paga por el producto, en algunas ocasiones es alguien a quien le dejo la mercadería en la casa, y en algunas ocasiones es el almacenero o almacenera que va a revender ese producto. Ahí concretamente estaríamos diciendo, tengo dos segmentos de mercado. En otro caso, venta a granel podría ser el acopiador. Puedo tener 3 segmentos de mercado, puedo tener un montón. ¿Está bien? Concretamente, tengo que tener claro si le estoy vendiendo a consumidor final, si lo estoy vendiendo a intermediario, eso me va a cambiar mucho lo que vaya a hacer en términos de proyecto y de organización. Ahora bien, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando yo estoy pensando en a quién le voy a vender qué? ¿Cuál es la propuesta de valor que compra de mí esa persona que está comprando? Supongamos que soy una organización que lo que produce son verduras, hortalizas, y lo deja en un bolsón, casa por casa, una vez a la semana. ¿Qué está comprando esa persona cuando compra mis hortalizas? ¿Qué opinan? Las y los escucho. Calidad. Ok. ¿Qué más? Un producto Nos está fresco. comprando, La comodidad nos de está, tenerlo en tu domicilio. Bien, comodidad, calidad, ¿qué nos más? está comprando también, en el caso nuestro, que somos productores de hortaliza en Caleta Olivia, ellos nos buscan porque nuestros productos están libres de agroquímicos, o sea, son Perfecto. productos sanos para ellos. Entonces, le dan importancia a eso. Perfecto. Ahí, Romina, le están comprando salud, le están comprando, digamos, un producto libre de agroquímicos, etcétera. ¿Qué más se les ocurre que les pueden estar comprando? La presentación tiene mucho que ver. También la presentación, Un producto regional, local. un producto regional, local. Eso, digo, ahí es donde empezamos a ver que hay un montón de cosas atrás de esa propuesta de valor que no siempre es lo que consigo en una verdulería con un producto convencional. Nosotros le llamamos diferenciación. Hay un producto distinto por un montón de razones que combinadas entre sí construyen esa propuesta de valor. Por ejemplo, Claudia, saludos de paso, ¿cómo estás? Me puede estar comprando tiempo. Digo, esto me ahorra tener que salir de mi casa e ir a algún lugar a comprarlo. Digo, me vienen y me lo traen. Pero además no me lo trae cualquiera, me lo trae una organización de productores. Entonces, a la vez que le estoy comprando, digo, no es lo mismo alguien que no le conozco la cara y no sé qué le pone la verdura, que alguien que está en la localidad, quiero que siga produciendo, entonces quiero que le vaya bien y le voy a comprar también por esa razón. Y además me garantizo de que sea un producto saludable, etcétera, etcétera. Fíjense cómo atrás del concepto de propuesta de valor hay un montón de cosas que trascienden la calidad de la verdura, por ejemplo. Digo, la calidad en términos de qué es más verde o menos verde la hoja, ¿no? Digo, hay un montón de factores que tengo que poder entenderlos como una propuesta de valor. Me compran la practicidad, el tiempo, cómo está presentado el producto, la calidad del producto, que voy y se lo llevo yo, etcétera. Digo, ese conjunto de cosas constituyen lo que nosotros llamamos propuesta de valor. ¿Qué hago tanto hincapié en esto? Porque esto es lo que queremos leer en sus proyectos también. La verdad es que el valor agregado que tienen sus proyectos son ustedes, es la organización, es el emprendimiento, es el conjunto de personas y de empresas o de productores que estén atrás de eso. Ese valor agregado tiene un componente fuerte también de desarrollo local. Nosotros queremos leer eso como parte de su propuesta de valor. Pero eso después lo tengo que comunicar concretamente. Si yo pongo el producto en la misma onda en la que está la lechuga que viajó 3.000 kilómetros para llegar ahí, no cuento absolutamente nada y no lo presento de forma distinta, y etcétera, etcétera,
la verdad es que del otro lado no tiene por qué enterarse y por eso no pasa a integrar la propuesta de valor. Es decir, buscamos que sus proyectos tengan una propuesta de valor muy potente y que esté muy relacionada con el equipo, con la organización, con ustedes que lo llevan adelante. Ahí, después lo que tengo que ver para que esto sea coherente es cuáles son los canales de comercialización y el tipo de relación con los clientes. Esto que les decía recién. Esta propuesta de valor del productor al consumidor, de productos de alta calidad, de productos locales, etcétera. Si lo vendo en el supermercado sin poner ningún cartel, bueno, no se expresa esa propuesta de valor. Entonces el canal tiene que ser adecuado. ¿Quiere decir esto que solamente lo tengo que vender en la chacra? No, lo puedo vender en cualquier lugar, pero tengo que sostener esa propuesta de valor, lo tengo que poder comunicar. ¿Qué tipo de relacionamiento establezco con los clientes? ¿Es lo mismo un trato impersonal de una verdura que esté en el supermercado que cuando voy, toco el timbre, me llevo el cajón de la semana pasada, dejo un nuevo cajón con verduras? Hay un trato personal completamente distinto. Por supuesto que eso también es más caro, porque tengo el costo logístico de ir lugar por lugar. Entonces, cada proyecto productivo tiene que tener su propia dinámica del tipo de relación que va a establecer con los clientes y el tipo de canal de comercialización que va a llevar adelante. Sumado a esto, no solo son los canales físicos, sino que también dónde nos quieren encontrar para conocer la organización, y para saber quiénes estamos atrás en la producción y ver fotos de cómo producimos, ¿dónde nos quieren encontrar? Ahí podemos usar las redes. Totalmente, totalmente. Digo, me quieren encontrar en el mundo físico, pero también me quieren encontrar en mis redes. Bueno, eso en el proyecto también cuéntenlo, pónganlo en el frente. Digo, si ustedes ya tienen redes, si ustedes ya tienen interacciones con personas ahí, si ustedes postean periódicamente, digo, es parte de lo que enriquece el proyecto. Cuéntenos dentro del proyecto cómo están resolviendo la comunicación, la integración con sus clientes, etcétera, etcétera, y cuéntenos cómo activamente nos podemos encontrar, digo, en estos lugares, tener esa experiencia de usuario. No es lo mismo leer algo que tiene un link a un lugar donde puedo ver las fotos y ver las caras de las personas y ver eso, que si no lo tienen. Entonces también úsenlo como una estrategia de comunicación en el mismo formulario. Y tengo que tener claro para contar, porque digo, parte de lo que buscamos es la sostenibilidad, la viabilidad económica de los proyectos productivos. Entonces tengo que contar, bueno, ¿cómo voy a ganar dinero con esto que voy a llevar adelante? ¿Está bien? Algunas formas de ganar dinero son por venta de productos. Esa es la más tradicional y la más convencional, que muchas veces nos traba la cabeza porque pensamos que la única forma de ganar dinero con nuestros emprendimientos es solamente vendiendo productos. Tengo una chacra socioproductiva en el cordón periurbano de la localidad. Además de vender productos, ¿qué otras cosas me podrían generar ingresos? Que no sea vender verduras, digo, ¿qué otra cosa me podría generar ingresos? ¿Parte turística puede ser igual o no? Buenísimo. Digo, lo transformo en un lugar, digamos, donde además se valora, digamos, lo socioproductivo, lo transformo en un emprendimiento turístico. Les puedo asegurar que muchos emprendimientos turísticos ganan más por el ingreso turístico que por la venta de productos, ¿no? O a la vez la visita fracciona venta, digamos, porque me compran en el lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué otra se les ocurre? Por ahí, en vez de vender la verdura fresca, hay verduras o frutas que se pueden disecar y también tienen un valor agregado totalmente diferente y que tienen un muy buen mercado también fuera del país. Está buenísimo. Ahí, Iris, esto, digamos, está buenísimo para pensarlo dentro de las estrategias que ustedes tienen de fortalecimiento de sus proyectos. Una típica, justo no sé por qué, digamos, puse el ejemplo de las verduras en fresco. La típica problemática de las verduras en fresco es que en el mismo momento se da que madura determinada verdura y el mercado está saturado de esa verdura y no sé qué hacer. Bueno, parte es alargar la vida de esa verdura a través de, por ejemplo, digamos, deshidratación o algún otro método de conservación o hacer un producto elaborado, etcétera, etcétera. Romina, ¿qué más se te ocurrió? Sí. Silvia, perdón. Perdón. Estamos tres acá, por eso. Escúchame, Sí. sería, yo pensaba, ¿no?
que nosotros en nuestra chacra productiva, nosotros también hacemos dulces y licores. También Bien. tener un espacio que se pueda visitar desde el momento que sale la fruta, la verdura, ponerle el tomate cherry, cuando nosotros hacemos los dulces, las mermeladas, tratamos de hacer el licor de tomate que estamos experimentando, todo eso también mostrarlo y eso también te va a dejar ciertos dividendos para... Totalmente, totalmente. Ya quiero probar esos dulces y eso. Bueno, el licor no toma alcohol, pero también probaría. Ahí entraría la parte de lo que es la innovación. Sí, en términos de desarrollo de productos, pero también fíjense que ustedes ahí están metiendo un nuevo canal de comercialización si es que no lo tenían. Concretamente, antes no vendía en la chacra, ahora vendo y te invito a que vengas a ver el lugar donde producimos el licor de tomate que se está haciendo, nosotros lo desarrollamos de cero y tengo este nuevo canal, entonces tengo una excusa para que vengas a la chacra, además no sé, supongamos, cobro una entrada, te llevas un kit o un souvenir de tomate, qué sé yo, etc. Cuéntenos esas historias. Eso es lo que queremos leer en sus proyectos. Cómo, digamos, sin despegarse del piso, porque la verdad es que después pasan estas cosas. Yo quiero hacer, no sé, envasados, tomate envasado, salto de producir tomate y venderlo en fresco a hacer tomate envasado. Todo muy lindo, en escala informal lo puedo resolver, si lo quiero llevar al mercado formal, me piden que tengo que tener la sala con techo ignífugo, con paredes con determinadas características, el equipamiento, no es solo el equipamiento, es la infraestructura, la inversión es mucho más grande de lo que puedo conseguir en términos de recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces traten de pensar la mejor estrategia, la que a ustedes les pueda cambiar la ecuación lo más rápido posible y por ahí hay algún proyecto que vale la pena tenerlo como a largo plazo y concretamente dedicarnos a lo que podemos implementar en los próximos 6 meses de ejecución de este proyecto. Eso nos lleva a la parte de acá atrás del modelo de negocio, que es cómo se va a sostener el modelo de negocio y la propuesta de valor, que es, bueno, qué actividades tengo que llevar adelante, qué recursos necesito. Probablemente la inversión se la estén imaginando asociada a la compra de algún recurso. Lo que tengo que contar ahí es por qué ese recurso es un recurso estratégico clave y que a partir de tenerlo, por ejemplo, lo relaciono con lo que está abajo, me va a permitir disminuir costos. Antes que algo que me llevaba X cantidad de horas, a partir de comprar este recurso, me va a llevar tantas horas menos o me va a permitir más productividad o lo que fuere. Como verán, todo en el modelo de negocio está relacionado con todo. Ahí le buscamos también, digamos, una pata extra que puedan contar, y esto es súper importante porque amplía las capacidades de la organización y del equipo que lleva adelante el proyecto, alianzas estratégicas o asociaciones clave. Es decir, ¿con quién voy a llevar adelante lo que estoy llevando adelante? Es lo mismo hacerlo solo, es hacerlo con, no sé, el apoyo de un municipio o una cámara empresarial que me abre la base de datos de todos sus asociados, entonces ya tengo una base de clientes a la que le puedo llegar, le dan un 10% de descuento por ser socio de, no sé, la cámara, estoy diciendo pavada. El club que en alianza con determinada asociación ONG o el club que me deja tener un buffet en tal certamen, contar quiénes están comprometidos con el éxito del proyecto, además de estrictamente nosotros mismos. ¿Está bien? Amplía nuestra capacidad de tener buenas alianzas estratégicas. El formulario lo que debería expresar es un poco esto. Concretamente, el proyecto hoy es este que está acá, es el de la izquierda, digamos, tiene todos estos problemas y nos está costando resolver esto, pero a partir de que implementemos lo que estamos poniendo en el formulario con el financiamiento que vamos a lograr, bueno, vamos a llegar a este otro proyecto, ¿está bien? Que va a funcionar de esta manera, gracias a que incorporamos tal máquina o tal forma de comercializar que antes no teníamos o lo que vayamos a poner. ¿Okay? Digo, esa es la clave de lo que debe reflejarse en el formulario. Digamos, ¿cómo se va a transformar a partir de que ganen la convocatoria, implementen lo que van a hacer en esos próximos 6 meses y cómo eso va a mejorar el modelo de negocio? ¿Alguna duda? Ya me quedo como para compartir y no, por mi parte no tengo nada más en términos conceptuales, pero podemos mirar el formulario, lo que haga falta. Gracias, Juan. Bastante completo. Bueno,
Aprovechemos este espacio para dudas, consultas. Como bien decía Juan y Gonzalo, bueno, son dos temáticas súper importantes. Un seminario, no sé, tendría que durar media tarde o más para poder abordar toda la complejidad que implica no solamente pensar los proyectos desde el punto de vista técnico, sino poderlos enmarcar en todo esto que nos estuvieron compartiendo los compañeros, ¿no? Nada, muchas gracias. Aprovechemos estos minutos para poder hacer consultas, preguntas, igual después vamos a estar disponibles. Importante, que no lo dijimos al inicio, pero nunca es tarde cuando la dicha premia, en las bases y condiciones están las conceptualizaciones o las definiciones de lo que es un proyecto socioambiental en el marco del programa que la elaboró Gonzalo, por cierto, y también está la conceptualización o la definición de lo que entendemos como un proyecto socioproductivo, que ahí Juan Pablo también elaboró, con sus subcategorías que nos ayudan a enmarcar nuestros proyectos. No es más que una forma pedagógica de poderlos enmarcar para después poder analizarlos, ¿no? Bueno, abran sus micrófonos si tienen dudas, consultas, aprovechen. Sí, de parte de nosotros es un agradecimiento, la verdad que los dos expositores excelentes nos dio un punto de vista no solo a un corto plazo, sino a un amplísimo plazo, a un proyecto a una escala que no lo habíamos imaginado, no los habíamos calculado. Lo teníamos en cuenta, pero no al nivel que nos plantearon, y nos puso muy contentos y muy agradecidos. El segundo expositor, Juan, la verdad que excelente, las explicaciones fueron claras y concisas, y para nosotros que somos la primera vez que vamos a proyectar un proyecto grande, siempre hemos hecho proyectos, pero nunca para una entidad como CGC, va a ser la primera vez que vamos a proyectar, así que le agradezco de todas formas. Gracias, Diego. ¿Alguien más? Yo, Edilmar, en el caso de cuando tenemos que manejar valores, vuelvo otra vez a lo que es la inflación hoy por hoy, ¿cómo hacemos para calcular lo que hoy nos sale, no sé, por decirte 100 pesos, de acá a 6 meses no sabemos cuánto va a salir? ¿Cómo manejamos ese tema? Y, digamos, lo separo en dos tandas y le doy pie a las y los chicos en términos de la monetización, porque esto es una constante de los proyectos productivos. Primero, para la evaluación, la verdad es que eso no es tan problemático porque lo podríamos mirar a precio constante. Concretamente, digamos, tomamos la referencia hoy, la proyectamos al futuro y entendiendo que se van a ir ajustando las dos cosas, el precio de venta y los costos que ustedes tengan. Eso no es problema en términos de la evaluación. Lo que sí pasa cuando hay digamos, un tiempo, digamos, determinado entre la formulación y la monetización y la compra del bien o del servicio, lo que vaya a comprar, bueno, muchas veces pasa que, digamos, lo que yo presupuesté y hoy me costaba tanto, bueno, cuando me llega el dinero, cuesta tanto otro. No sé qué decir en términos de la monetización ahí, digamos, en función de la convocatoria. Esto pasa en general en todas las convocatorias todo el tiempo. De alguna manera tengo que tener previsto ese flujo, digamos. No nos interesa tanto en términos de los números actuales, en términos de evaluación, pero bueno, sí hay que preverlo estratégicamente en términos de la variación de precio del bien, del insumo que vaya a comprar. Y ahí en ese caso, ¿cómo haces? ¿Le pones a un valor agregado más? ¿Aumentás la cifra de lo que te puede llegar a salir como para poder tener un margen ahí? Creatividad argentina, no hay mucha chance. Diría latinoamericana. Justo que lo hablábamos en el taller anterior sobre presupuesto, donde estuvimos Javi y yo compartiendo, y bueno, nada, invitábamos a eso, a la creatividad. Sabemos que es complejo, pero bueno, nada, creemos No también en su experiencia, y bueno, es eso, es desde lo real poder mirar a qué problemáticas puedo apuntar, cuál es mi capacidad, con qué recurso puedo contar, y bueno, hacer estimaciones, ¿no?
es lo que podemos Y ahí en este caso plantear. el factor extra, digamos, a tener en cuenta es justamente que ustedes traten de identificar qué es lo más estratégico, lo que más impacto tendría en el proyecto. ¿Está bien? Bueno, sí, me gustaría tener un tractor más grande. Bueno, pero eso está fuera del presupuesto, digamos, no va a funcionar. Entonces trato de acotarlo a que sí, dentro de lo que el presupuesto me va a permitir, pero además va a tener impacto en el corto plazo. No es algo que me va a dar rentabilidad dentro de 5 años, es algo que me va a cambiar la vida el mes que viene. Tratemos de enfocarnos en ese tipo de inversiones, porque además los fondos son acotados, el tiempo de ejecución es acotado, etcétera, etcétera. Hay algunas líneas que justamente no es esta, por eso, digamos, esta juega a favor en todo sentido. Hay algunas líneas que tienen cláusulas restrictivas. Por ejemplo, vos dijiste que ibas a comprar esta botella con estas características, te di el financiamiento, no te alcanzó por cambiar el precio, es un problema tuyo, vos tenés que comprar esta botella que dijiste que ibas a comprar. Esa es tremenda, digamos. He visto un montón de emprendimientos que sufrieron situaciones de ese tipo con líneas de financiamiento muy estructuradas, etcétera, etcétera. En este caso funciona distinto. Muchas veces yo digo, bueno, voy a comprar 1000 botellas de esta para envasar el agua que hago en Río Pico, Patagonia, Argentina, y bueno, cuando me llega el financiamiento, en lugar de para 1000 me alcanza para 750. ¿Me sirve? Y me sirve, y avanzo igual. Digo, si pasa algo demasiado drástico, digo, se da un momento de conversarlo en el momento de la ejecución del proyecto, ojalá que no sea el caso, pero digo, por ahí hay inversiones que son modulares y que, digamos, están contadas en unidades y en lugar de 1000 me compro 700, hay otras que, digamos, no sé, era una máquina y entonces no era modular, me compraba la máquina o no me la compraba. Bueno, traten de ponerle mucha creatividad a identificar qué tipo de insumos, de materias primas, de bienes, de equipamiento, de herramientas, me servirían para hacer un impacto muy rápido y cambiar la ecuación de lo que esté llevando adelante en el menor plazo posible. Y por supuesto, después la capacidad de ejecutar, eso tiene mucho que ver con el equipo, con la organización. Me llega la plata, al otro día tengo que estar comprando. También eso tiene mucho que ver con esa capacidad que tienen que demostrar para que esto sea viable. Y no olvidemos que los argentinos somos muy creativos de por sí para manejar lo poco que tenemos. Mirá, ahí lo relaciono con algo que estaba tirando Gonzalo hace un rato. Nosotros le llamamos, es un paradigma de innovación, se llama innovación frugal. Surgió en la India y justamente se conceptualiza como un paradigma de innovación del sur al norte, por decirlo así, porque lo que propone es hacer con recursos limitados, maximizar el beneficio, digamos, maximizar la propuesta de valor con menos recursos. Eso el mundo está necesitando ese tipo de innovación, lograr más con menos. Y en eso, si hay algo que nos caracteriza a las y los argentinos, es esta capacidad de atarnos el hambre, que la máquina siga funcionando. Hagamos todo lo que podamos eso porque es lo que necesitamos. Y realmente ahí tenemos un diferencial de creatividad, usémoslo. Insisto, en este caso es para transformarlo en algo que se pueda comunicar muy bien en un proyecto para que después, digo, gane el certamen, llegue el financiamiento, nos pongamos a ejecutarlo, le cambiemos la vida a la organización, digamos, ese es nuestro objetivo. El objetivo creo que nosotros lo planteamos primero como un beneficio para la organización. Y hoy, llegando a este ciclo, creemos que el beneficio es tanto para la agrupación, la asociación, como para la comunidad que nos rodea. Mucha gente, nosotros con el pequeño proyecto que hoy ya se está funcionando y queremos ampliarlo, la comunidad nos ha aceptado bastante bien y es más, nos han planteado diferentes modificaciones para ampliar la capacidad que tenemos, pero también llevamos nuestros logros, como se hace en todo nuestro país hoy en día, a pulmón. Y la verdad que este proyecto nos abre el paraguas. Seamos o no seamos beneficiarios, la capacitación es lo que más atesoramos. Gracias, Diego. Bueno, ¿alguna compañera, algún compañero quiere hacerle alguna pregunta? Por ahí estaban preguntando, los videos de las capacitaciones ya están en la página web. Gracias, Pablo, que colocó el enlace y pronto van a tener este también. Bueno, contamos con unos minutitos. Creo que quedó bastante claro. Recuerden siempre, fíjense que
hay un vínculo entre estas dos temáticas. No es casual que Gonzalo haya empezado hablando del tema, y perdón que lo remarque, porque pareciera que saltamos de un tema a otro, pero es que no es que saltamos, continuamos, ¿no? Y esto para el equipo es importante también remarcárselos, ¿no? Es poder construir estos proyectos, muchos de los tips que dio Gonzalo, yo los veía en los proyectos ambientales también y viceversa, ¿no? Es poder tener esa mentalidad, y me quedo con la frase que dijo Gonzalo, ¿cómo haría la naturaleza? ¿No? Hermoso, de verdad que sí. Bueno, no sé si alguien no tiene ninguna otra pregunta o comentario, ya vamos cerrando porque sé que tenemos rato ya acá y tenemos que liberar a Juan Pablo y a Gonzalo. Yo nomás quería agregar cómo están, chicos. Yo soy Patricia de Río Gallegos. Tuve la verdad que la suerte de estar el año pasado con el proyecto. Nuestro proyecto fue más social y por eso cuando hablaban los chicos de lo que tiene que ver con lo productivo, nosotros el servicio que brindamos es de todo que en realidad se da de forma gratuita. Pero igual me sirvió escuchar mucho, mucho de lo que se dijo, y después justamente nos dieron un lugar, y acá sonaba lo ambiental, porque me enteré hace poco que donde nos dieron atrás es una reserva. Y mientras que ellos hablaban, porque me dijeron que no podemos modificar nada y estamos solitos en ese espacio, y corre acá mucho viento en el sur, y es como que estaban hablando los chicos y yo estaba pensando, o sea, ¿qué hacer, no? Así que gracias porque, bueno, no sé qué vamos a hacer, pero me quedan un montón de ideas que se pueden pensar o repensar, porque con esto que hablaba, ¿no? Del cuidado ambiental y cuántas cosas uno puede hacer desde el lado que nosotros estamos. No sé si será en este proyecto, porque la verdad que es mucha la información y muchas cosas que se pueden hacer, así que bueno, yo lo agradezco porque nos hace cambiar, y eso está muy bueno. Gracias. Gracias, Patricia. Ahí dejé el teléfono del programa para cualquier duda. Bueno, nada, no queda más que agradecerles los que nos han acompañado durante todo el ciclo de capacitación. 4 semanas, todos los jueves nos estuvimos viendo. Muchísimas gracias. El 17 de octubre abre la postulación de proyectos, así que bueno, todo el equipo va a estar atento a brindar algún soporte, acompañamiento si necesitan o tienen alguna duda en cuanto a las bases y condiciones, formulario. Está Pablo, está Javier, que no los presenté, está Gaby, que ya la conocen, y por supuesto estoy yo, y como siempre Analía por CGC y Vicky, que no pudo estar hoy, pero sé que de corazón está. Felices de poder estar y que el espacio les haya servido. Les voy a dejar rápidamente, para nosotras y nosotros es importante poder tener su mirada. Entren al link que está acá, es una evaluación anónima, cortita, entran y hacen clic, 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 y nos dejan saber qué les pareció el encuentro, porque bueno, para nosotros es importante para otros espacios, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Entran al link, por favor. Gracias, Juan, gracias, Gonzalo, los liberamos. Siempre un gusto y un placer. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Éxitos en la presentación de los Esperamos proyectos. las iniciativas. Muchas Saludos y gracias, buenas éxitos. tardes. Hasta luego. Buen fin de... Y Igual. feliz día para las mamás. Ay, gracias.